Cuando 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, es un gusto para nosotros saludar a Leo Grosso, que ayer estuvo a cargo de las palabras inaugurales del acto en el que participó Cristina en homenaje a los fusilamientos de José León Suárez. Buen día, ¿cómo estás, Leo? Luciana Glesser y Fabián Gualman, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos y te traslado la primera pregunta que hacemos en este espacio y es ¿qué interrumpimos? ¿En qué te enganchamos? ¿En qué punto de la agenda estabas? Hoy no, estoy hablando con radio desde la mañana, y además, como ayer, estoy con mi hija que no fue a la escuela, que me reclamó mucho, así que estoy en eso. Ahora en un ratito me voy a las 11, el homenaje a los fusilados de José León Suárez se hizo ayer, sí. 9 en el PJ, pero todos los 10 los familiares, que son un puñadito, se juntan, más allá de las actividades que haya, frente al monolito, y vamos a poner ahora, en una cosa muy íntima, la misma placa que pusimos ayer en el PJ, una placa que recuerda a los fusilados, la vamos a poner en el monolito de acá de José León Suárez. Yo vivo acá a 7 cuadras, así que a las 10:30, 11, nos juntamos con todos los familiares y vamos a hacer eso. Ahí construyeron un par de instituciones, ¿no? Sí, exacto, ese predio donde era un basural, después de la dictadura y con el retorno de Perón, o sea, 19 años después de que fue el escenario de los fusilamientos, fue recuperado por el Estado Nacional y se han puesto distintas cosas. Había una plaza llamada Eva Perón, hay un auditorio que se llamó Hugo del Carril, y el municipio también se fue quedando con partes de eso, y hay un centro de deportes, ahora hay una escuela de circo y danza, y ahí está el primer natatorio municipal, que está buenísimo, y en ese borde hay un club histórico de San Martín, enfrente, que es la Sociedad Alemana, y en ese borde está el monolito que construyó un intendente hace mucho tiempo, que es donde se hacen todos los actos y los recordatorios año tras año. Ya alguna vez haremos ahí como un centro un memorial, queremos hacer con los familiares, como incorporar todas esas instituciones y que eso sea un parque de la memoria y del futuro, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, ahí estamos. Leo, cada vez que habla Cristina deja al campo popular intentando organizar, ¿no? Ese debate en sus distintas interpretaciones, orden de importancia. Pasémoslo por tu tamiz. Digo, ¿cuál es la agenda de trabajo? Bueno, de mi parte interpreté esto, ¿no? Hay una agenda de trabajo por delante del campo popular. Quiero saber si compartís esta lectura o qué está diciendo Cristina. No, sí, Cristina está diciendo que vayamos a buscar a los que están sufriendo, Cristina está diciendo que replanteemos la expresión del peronismo para que vuelva a representar a sectores de la sociedad. Cristina está diciendo que dejemos de ser militantes electorales y volvamos a ser militantes políticos por la transformación argentina, ¿no? Cristina viene tirando una data maravillosa en términos de cuáles son las pistas que yo olfateo nos van a permitir reconstruir ese vínculo con la sociedad que perdimos evidentemente y que por eso perdimos las elecciones. Que Cristina es líder porque sintetiza un momento histórico, pero además porque es una de las que mejor interpreta siempre, ¿no? Entonces escucharla es un placer y me parece que lo que nos quedó es eso. Después nosotros también debemos organizarnos para resistir esta ofensiva y este intento de proscripción, pero bueno, eso ella no nos lo va a decir así porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en ese debate, ¿qué tal, Leo? Y en ese debate que planteó ayer Cristina, ¿cómo ves al peronismo? Y bueno, el peronismo está en una situación complicada, por supuesto. Estamos encontrando de alguna manera la dinámica para colectivamente procesar esto y veníamos de alguna manera también organizando y ordenando la situación electoral, que era lo más complejo en este caso, y bueno, se nos metió la Corte en el medio e intentan proscribir a Cristina. Yo creo que una parte de la dirigencia todavía está medio en Narnia, digo yo, pero que bueno, apremia la situación, la cosa está jodida para la gente, no para los dirigentes. Y entonces si realmente los dirigentes tienen conciencia de que dirigen gente, deberíamos dejar cualquier ego, cualquier disputa, cualquier diferencia también de lado para ponernos a hacer lo que hay que hacer, que es hacer historia. Bueno, ahora hay que resolver el tema de parar la mano para que la Corte no proscriba a Cristina,
pero a su vez hay que ir a abrazar a todos los que están siendo castigados por este gobierno para ver cómo construimos entre todos una articulación de esos procesos de lucha. La política no es solo electoral, la política también es organización social, es movilización callejera, ¿no? Como son otros elementos. La democracia no se termina en ir a votar cada 2 años. Bueno, nosotros tenemos que organizar todos esos otros elementos para que haya salida democrática, popular y callejera también de todos esos conflictos que va generando este gobierno, que está destruyendo todo, y que la gente la está pasando mal, y que esto sabemos cómo termina, con la Argentina en un callejón y todos puestos el país de sombrero, ¿no? ¿Sería, entre comillas, válida una elección con Cristina proscripta? Y no lo sé, yo creo que no, pero eso es un debate que todavía no lo escuché, digamos, dentro del peronismo. Yo creo que si Cristina está proscripta, la democracia, la libertad democrática está coartada, no solo para ella, porque no puede ser candidata, sino para nosotros, que la queremos votar, pero además para la principal fuerza opositora del gobierno. Y esto es un problema no solo del peronismo, sino del conjunto de las fuerzas políticas que hacen al juego democrático en la Argentina. Y eso es lo que tiene que entender la Corte. Una Corte flojita de papeles, una Corte pequeña en número, en un juicio flojito de papeles, donde los jueces que intervinieron en el camino son los que van a jugar a la pelota con Macri en su country, o al pádel en infinitas oportunidades en la Quinta Olivos. O sea, todos estamos viendo que hay un proceso viciado de parcialidad, que no nos garantiza un juicio justo sobre una dirigente muy importante de nuestro espacio político, la más importante. Entonces eso va a generar una reacción popular, y si al peronismo vos lo cortás, el peronismo es como un río, ¿no? El río siempre busca su cauce, no hay posibilidad de detenerlo, y finalmente lo encuentra. Nosotros sufrimos proscripción, dictaduras, fusilamientos, desapariciones, en infinidad de oportunidades en la historia. Nosotros como partido peronista y en los radicales con el irigoyenismo, ¿no? Y nos podemos ir atrás de la historia, y el movimiento popular siempre sufrió estos ataques de la derecha, que nunca fue muy novedosa en sus mecanismos. Bueno, ahora buscan nuevamente la proscripción. Cuando esto pasa, hay lío en la Argentina. Cuando esto pasa, nosotros nos tenemos que organizar para reencontrar el cauce. Cuando esto pasa, se pone en cuestión las libertades democráticas, y en este caso las que habíamos consolidado después de la última dictadura militar, porque además Argentina tiene un sistema democrático que funciona, y lo podemos decir nosotros, que fuimos gobierno y perdimos, y asumió, y lo debería decir Milei, lo debería decir Macri y todo, que hubo alternancia de gobiernos, ¿no? Entonces hay un esquema que funciona. Bueno, déjennos participar. No dejarnos participar es lesionar ese esquema que habíamos conquistado de la dictadura para acá. Leo, dado que la sentencia se esperaba fuerte para hoy, digo, toda la plana mayor de los medios de comunicación del establishment, los amplificadores de los grupos económicos lo daban por hecho, se dilata, ahora se habla de semanas, va a ser en junio, ¿no? Como una especie de promesa para quienes se vayan a frustrar si no hay efectivamente sentencia. Digo, ¿no puede ser también un comportamiento de termómetro político y ver qué sucedía, y dado que el tablero se ordena grupos económicos versus la política, donde hay un ordenamiento político a partir de esto? No sé si lo ves, ¿no? Pero, o si compartís, pero ordena la política tras de esto de no vamos a permitir que el Poder Judicial determine quién se candidatea a una elección, ¿no? Con esto de que hoy le pasa a Cristina, pero mañana le puede pasar a Pichetto, le puede pasar a los libertarios, y que haya una especie de recule frente a lo que era tan firme la sentencia, y que pueda suceder que no, efectivamente. Ojalá. Nosotros trabajamos para que no sea la sentencia. Nosotros trabajamos para que la Corte se tome conciencia de que ellos están flojos de papeles y que no pueden tomar una decisión como esa, que van a poner en cuestión la democracia, no al peronismo, la democracia en la Argentina, y que eso tiene consecuencias sociales enormes. Entonces, ojalá que esa decisión no se tome y que Cristina pueda ser candidata, y que nosotros vayamos ordenando y haciendo todo lo que tenemos que hacer, que es mucho más que las elecciones, ¿no? ¿Y cómo se habita ese espacio que hay entre, porque estábamos planteando como el malestar en la sociedad, o el enojo, o lo mal que le está pasando la sociedad, y una dirigencia desordenada,
Digo, ¿cómo se habitan esos dos espacios? Digo, ¿no necesitas ordenar a la dirigencia para capitalizar o acumular el malestar de la sociedad de alguna manera? Digo, hay que ordenar a la dirigencia en los intereses de la sociedad. Hay que pisar el barro, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que organizarse desde abajo, hay que confiar más en la sociedad que en la dirigencia, digamos, ¿no? Dirigentes y dirigentas tenemos pocos, que están a la altura de las circunstancias. Bueno, esos compañeros nos van tirando un centro y nos van guiando, y nosotros los militantes tenemos que organizar abajo, y tratar de articular todas esas luchas. Hoy no hay un punto de articulación todavía, porque siempre lo termina encontrando, porque este pueblo es un pueblo intenso, insistente, ¿no? Digamos, en la Argentina no es fácil para nadie, digamos, ¿no? Y este pueblo siempre le busca el cauce, digamos, ¿no? Al río, y siempre lo termina encontrando. Nosotros tenemos que ver cuál va a ser el punto de articulación de todas esas luchas. Hoy aparecen los miércoles de los jubilados como un punto espontáneo de articulación. Entonces cada sector que decide movilizarse termina pasando la marcha para los miércoles para bancar a los jubilados también. Bueno, eso se tiene que traducir también en la política y en la organización de la resistencia a este modelo de crueldad y destrucción de la Argentina que nos están imponiendo. Nosotros tenemos que resistir a estas medidas para ponerlas arriba de la mesa y tratar de revertir algunas de esas medidas y frenar lo más que podamos la implementación de este modelo de hambre y miseria planificada, porque además es cuestión de tiempo, más temprano que tarde. Ayer en el medio del acto le dije al revés, más temprano que tarde. Se abrirán las verdes alamedas. Exacto. ¿Y por qué? Porque, insisto con esto, estos modelos económicos, yo vivo en San Martín, con urbano bonaerense, industrial, históricamente industrial, hay 4.300 pymes, ahora debe haber un poco menos porque van cerrando muchas, pero 4.000 pymes hay en San Martín, y nosotros vemos cómo, yo cada vez que voy a Capital y paso por Villa Lynch, veo un quilombo en la puerta de una fábrica. Cuando voy al centro comercial de San Martín, veo un local cerrado, o veo a los locales vacíos. El otro día fuimos a tomar un café con unos compañeros y no había nadie. Eso empieza a pasar en la Argentina cuando estos modelos se imponen. No, cruje por todos lados, estamos de acuerdo, en la economía real cruje por todos lados, pero eso, bueno, entonces, golpea el programa. Fecha de vencimiento. Eso tiene fecha de vencimiento. Ellos pueden conseguir unos dólares y mantener esta falsa estabilidad. Ahora volvieron a ayudar a la Argentina. Seguro, no pueden llevar este modelo a la peruana sosteniéndose solo con el 15% de la población. Digo, ese río. Para nada. ¿Esa sociedad existe todavía? Sí, existe porque Argentina la conoció. Porque a diferencia de Perú, y a diferencia inclusive de Chile, Argentina la conoció. Argentina supo tener la mejor clase media, la más grande de América Latina. Argentina consolidó un desarrollo industrial que después de Brasil es el más importante de América del Sur. Argentina tiene un sistema científico-tecnológico que da orgullo, no solo en el país, sino en el mundo, que nos dio no sé cuántos premios Nobel. Bueno, pero Argentina eso es presente o es pasado, porque cuando Cristina dice, bueno, un problema que tenemos fue la educación, digo, ese sujeto histórico, no hay que reconstruirlo, está ahí, digo, lo vamos a buscar y existe o hay que reinventarlo. Pero esa es historia y está en la mochila de todos, tuya, mía y de todos los que piensan distinto a nosotros también. Está en la mochila en el mejor de los sentidos, es parte de nuestra identidad cultural, por eso en la Argentina hay tanto quilombo cuando avanzan estos gobiernos, por eso en la Argentina hay tanta movilización. Estamos atravesando un momento de shock, ¿no? El shock dura lo que tardamos en entender lo que nos está pasando. Eso dice Mick Klein, ¿no? Eso es lo que estamos atravesando. Una vez que crucemos el río, este pueblo se pone en marcha. Yo no tengo duda, no dudemos entre nosotros y empujémonos para salir adelante, porque es posible, porque el pueblo argentino no es esa porquería que nos vende Milei, porque Milei no expresa a la voluntad mayoritaria argentina, porque Milei es un resentido antisocial que es la expresión de todos los errores que nosotros cometimos, articulado con el poder económico de la economía de plataformas y algunos multimillonarios del mundo que lo han bancado y mucho. Es esa articulación, no es más que eso, no es todo eso, aunque parezca en este momento que eso es así. Hace muchos años nos quisieron vender el fin de la historia.
¿no? Mientras Fukuyama decía que la historia terminaba, Chávez en Venezuela hacía el primer Caracazo. Entonces, ese proceso se dio muchos años después. Bueno, la historia no se detiene y la historia no termina, aunque a la derecha le encante anunciarlo cíclicamente. Ahora, vos hablaste que hay pocos dirigentes, hay una discusión hacia adentro. ¿Cómo se va a saldar eso, en definitiva? Hay que plantear, hablaba con la provincia de Buenos Aires, me decían, hay que plantear dos escenarios para tener claridad en el proyecto, uno con Cristina y otro sin Cristina. Hay compañeros muy preocupados por los candidatos, ¿no? Eso es terrible, es parte del liberalismo de la política. Hay que estar preocupados por la política, no por los candidatos. Esto que decía Cristina ayer, es unidad pero conmigo primero. Bueno, chicos, no, eso no es así, eso es una pavada. Además, ¿a quién le importa a los legisladores que van a entrar? ¿A quién le importa a los legisladores que van a entrar? ¿Quién los conoce? Estamos dando una discusión política. Nosotros queremos dar una discusión política. La elección sirve para dar una discusión política porque es un momento de conversación social. Y como es un momento de conversación social, nosotros tenemos que poner arriba de la mesa la discusión de modelos económicos que están en disputa. Si Milei avanza con el modelo económico de financiarización de la economía y apertura a las importaciones, el conurbano es un quilombo, porque en el conurbano está sentada la industria manufacturera del país. Más del 40%, creo, de la industria manufacturera del país está sentada en el conurbano, por eso vive toda la gente en el conurbano. Y si esa industria se cierra, tenés a la mitad de la población sin trabajo, y eso no es viable en ningún país y en ningún modelo económico. Y eso es lo que tenemos que discutir, no si el gobierno de la provincia tiene el Ministerio de Género, o si tiene se hizo una vivienda, o se hizo una ruta. Eso está bárbaro. Nosotros tenemos que discutir un modelo de país, y eso es lo que todavía no entienden algunos compañeros. Yo te conozco recorredor de los barrios, ahí en San Martín. ¿Cuál es el grado ahora de escepticismo, de credibilidad que tienen tanto Milei como el peronismo? ¿Cómo está pasando ahora eso en los barrios populares, en los barrios vulnerados? Mira, muchos que votaron a Milei en los barrios populares hoy están enojadísimos, otros decepcionados y otros allá. Hay un porcentaje que todavía los banca, por supuesto, más amparado en la expectativa de que en algún momento ese rebote económico que le venden por la tele va a llegar hasta su casa, pero hasta ahora lo único que llegó hasta la casa de la gente en el conurbano fue la motosierra. Entonces todos vieron acortadas sus posibilidades de desarrollo de cualquier cosa. Después, el peronismo hasta acá no despertaba muchas emociones, esa es la realidad. Cristina se empezó a mover y algo se empezó a mover, sobre todo en los sectores más populares. Yo sé que por ahí en los sectores medios eso es distinto, sé que hay otros sectores que de hecho generan lo contrario, pero en los sectores populares el movimiento de Cristina despierta expectativa, porque la última vez que los compañeros tienen un recuerdo de haber vivido más o menos bien, de llegar a fin de mes, de tener la expectativa de que sus hijos iban a vivir un poco mejor que ellos, fue cuando gobernaba Cristina. Entonces no hay que buscarle mucha más vuelta. Y esto lo vemos, digamos, ¿no? Ayer movilizamos y un montón de compañeros y compañeras se movilizaban porque iba a estar Cristina. Literalmente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que organizamos, que acomodamos, digo, no es lo único que hay que hacer, no es la única propuesta que hay que hacer, pero eso empieza a pasar y así está la mano, por lo menos así lo veo yo, en el conurbano, ¿no? Leo, muchas gracias por esta charla, por este contacto con FM La Patriada. Gracias a ustedes. Aguante la Patriada. Un abrazo, Leo. Aguante la Patriada. Es feita, pero la queremos todo. ¿Cómo estoy con que es feita? Y no tiene nada de malo ser feito. Está de moda no ser hegemónico.